prestar atención a un tema que nos parece tan complejo. Está acá Abdul Karim, que va a estar con nosotros, Sebastián Salgado, Santiago Nuruyud. Mi nombre es Hipólito Irigoyen, secretario general de la agrupación de la cual estamos aquí presentes, Populismo K. Es una pequeña introducción respecto a por qué nosotros traemos este tema, por qué lo tratamos, por qué nos parece de suma importancia hablar acá en la Argentina del conflicto que está en Medio Oriente, del Golfo Pérsico. En principio nosotros como organización, como agrupación, siempre hemos mantenido la libre autodeterminación de los pueblos. O sea, siempre hemos dicho y hemos ratificado y hemos manifestado que nadie puede intrometerse en la legalidad, en la jurisdicción, en la potestad de los soberanos y soberanas de cada uno de los países para poder decidir sobre lo que ellos viven, sobre lo que ellos mismos deciden. Esto no es solamente por la cuestión de Irán, lo hemos manifestado categóricamente en Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro, lo hemos ratificado con Cuba y todo lo que Cuba está viviendo en 66 años de bloqueo, lo hemos manifestado con Palestina libre siempre, lo hemos manifestado con todos esos países que han sido oprimidos, ni más ni menos que por aquel que lleva la bandera del imperialismo. Estados Unidos, Inglaterra, el sionismo. Entonces, más allá de hacer un abrazo simbólico a la República de Irán, más allá de estar absolutamente comprometidos con esta guerra que podría llegar a ser la Tercera Guerra Mundial, con lo que eso significa para todos aquellos que defendemos la vida, que amamos la vida, que queremos vivir en un país y en un mundo mejor. No le deseamos el mal a nadie, no queremos que haya guerra en ningún lugar del mundo, pero mucho menos queremos que haya genocidios, mucho menos queremos que haya estas atrocidades que está llevando adelante Estados Unidos y el sionismo en su conjunto. Entonces, ¿por qué hacer esa actividad? Muchos se plantean, muchos compañeros preguntaban ahí por privado por qué nosotros nos intrometemos con una causa que si bien no es argentina. Bueno, a esa gente que consulta, a esa gente que pregunta, a esa gente que por ahí tiene una mirada más local de la política, nosotros y yo en particular siempre he intentado tener una mirada geopolítica de la cuestión. Me parece que la verdadera política, no porque lo haya dicho Perón, me parece que realmente es así. Sin ningún lugar a duda, el destino del mundo y también Argentina, que es parte de él, va a estar atado a lo que se resuelva en Medio Oriente, va a estar atado a los destinos de este hijo de puta que gobierna hoy Estados Unidos, que es Trump, que está intentando hacer todo lo posible sin medir las consecuencias, sin medir la cantidad de muertes, para tratar de alguna manera de salvaguardar el comercio de Estados Unidos, que está en declive, el comercio de Estados Unidos que está en bancarrota. Sabemos, todos aquellos que hemos leído un poco, que desde hace mucho tiempo, después del patrón oro, lo que hizo Estados Unidos fue establecer la venta del petróleo en dólares para poder sostener su propia economía, para poder sostener su propia moneda. Cada uno de los países que han intentado liberarse de esa cuestión, de ese yugo colonial, como lo fue Irak en su momento, como lo fue Gaddafi en su momento, como lo fue Nicolás Maduro con Chávez como antecesor con Venezuela, como lo fue Afganistán con las reservas de gas, lo es hoy con Irán. Todos esos países tienen un mismo punto en común. Son grandes productores de hidrocarburos, son grandes productores de energía. No es que Estados Unidos pretende tener la democracia en alguno de esos lugares, lo único que pretende es apropiarse de los recursos de esos países. Me olvidé nombrar a Siria. La verdad que los países que Estados Unidos ha destruido son muchos y que hoy gran parte, diría que casi el 90% o más de la prensa mundial siga defendiendo al sionismo, siga defendiendo a Estados Unidos como bandera de intentar generar la democracia en algunos de esos países, nos parece de mínimo aberrante. Por eso siempre valoro la posición y lo que hace Sebastián para, desde el lugar que se pueda, tratar de mostrar ese contraste. El otro día estaba viendo un canal de televisión y realmente me daba asco ver un periodista de Israel tratando de justificar la matanza y la muerte en Gaza o la matanza y la muerte en Irán y quejándose de lo que hicieron que recibían hecho. Bueno, esa mierda, y vos la provocaste vos, la iniciaste vos. Hoy Israel acaba de aprobar, la horca acaba de aprobar el asesinato para la gente que está presa como palestina, o sea, por el solo hecho de ser palestino pueden ser ejecutados. La verdad que estamos viviendo un mundo que
que ninguno de nosotros, aquellos que tenemos hijos, que algunos que pueden llegar a tener nietos, desearía dejarle para las generaciones futuras, para las generaciones venideras. Me parece que nos merecemos vivir en un mundo mucho mejor. Me parece que ese mundo mejor también depende de cada una de las voluntades, porque si hacemos política y creemos que nada es inmodificable, que todo es inmodificable, bueno, cada uno quedará en su casa al refugio y no haremos nada. Me parece que hacer esta actividad, me parece que plantear el problema, explicarle a la gente del por qué hacerlo y de cuáles son las atrocidades que se están cometiendo es de suma importancia. No solo para la gente adulta, también para los chicos son los primeros que sufren. Los chicos en Gaza son los primeros que sufren, los chicos en Irán. No es menor entender que uno de los primeros ataques que hizo Estados Unidos fue a un colegio de niñas en Irán. Más de 170 niñas muertas, o sea, es simbólico. O sea, no cometen errores, es simbólico, lo hacen a propósito. Entonces, cuando envenenan los sembradíos, cuando envenenan los ríos, cuando matan a niños y niñas, es todo un mensaje para esa gente que vive en esos lugares. Entonces, lo hemos visto al hartazgo con Palestina, lo que han hecho, el no poder flamear una bandera de su propio país, el que un tipo que está habitando en tu tierra, en tu casa, te considere a vos enemigo y extranjero y te pueda llevar y matar. Bueno, me parece que es un mundo verdaderamente horrible. Así que agradecerles a todos ustedes por estar acá. Repito, nosotros como organización, más que hacer un abrazo simbólico a Irán, es un abrazo a todos aquellos países que están en pugna y en disputa con el imperialismo. Nos consideramos antiimperialistas, así que un abrazo a todos esos países y a todas esas regiones que están hoy en disputa con el imperialismo. Gracias a todos y todas por venir, así que espero que disfruten de la charla. Mi nombre es Santiago Alicruzud, soy el co-conductor y el iniciador del programa de Vivos y Piedras, y a partir del programa fuimos conociendo gente como los dos que están acá y nos honran con su presencia, que son el Sheikh Abdul Karim Paz y Sebastián Salgado. Sebastián Salgado es profesor de la Facultad de Periodismo, también tiene una agencia de noticias propia, no personal, sino colectiva, pero él está ahí, que es Data Urgente, y también está en Hispan TV, que tiene vínculo con la República Islámica de Irán. Nosotros desde el programa entendimos siempre que la cuestión de Irán, no solo por cercanía geográfica, no solo por tener la misma religión, aunque de la rama chiita, del Islam, pero de la rama chiita, sino también porque desde que se creó la República Islámica de Irán en el año 1979, el Ayatollah Khomeini y el Ayatollah Ali Khamenei, que fue su sucesor, y en estos 47 años siempre se manifestaron contra el sionismo y contra Estados Unidos, es decir, antiimperialistas. Y ese es el punto de unión que desde el programa de radio siempre queremos tener, si bien el programa fundamentalmente se dedica a Palestina, pero Irán está muy ligado, y de hecho estuvo muy ligado siempre a la cuestión palestina, porque siempre apoyó, a pesar de que Hamas son sunitas y ellos son chiitas, siempre apoyó a Hamas. Siempre apoyó a Hezbollah en el Líbano, que esos sí son chiitas. Apoyó a los hutíes en Yemen. También en Siria apoyó. Es decir, que siempre tuvo una conducta solidaria con los pueblos que luchaban en el Asia. Y ahora está teniendo una conducta intachable, y más allá de que muchos hablen de que es una dirección jerárquica, teocrática y de lo que sea, si fuera tan así, cuando se mueren un ayatollah, el otro ayatollah y todos los jefes militares y varios jefes políticos, tendría que haber desaparecido. Refleja la mayor parte del pueblo iraní, no solo por lo religioso, sino también por lo político. Eso hay que tenerlo bien claro. Y aparte, las diferencias que puedan tener entre sí es un problema fundamentalmente del pueblo iraní. Y aparte, todas las diferencias que uno desde acá, con una sociedad distinta o un espacio geográfico distinto, le parece que pudiera tener,
esas son nimiedades ante las circunstancias que vive el mundo y que vive también el Asia, Irán y Palestina. Por todo eso, desde Palestina y de lo que planteamos en el panarabismo, no como una rémora del pasado de Nasser, sino la unidad de la nación árabe, que está dividida como Latinoamérica por acción del imperialismo, primero por Inglaterra y después por Estados Unidos. Por todo eso nos planteamos esto. Porque ustedes ven por televisión aún los canales internacionales tipo Radio France, que son bastante más piola que los canales de acá, pero de todos modos la información sobre Palestina y sobre Irán está muy ideologizada y no son precisamente propios. Pero bueno, nos interesa que hubiera la mayor cantidad de gente posible acá, por supuesto, pero nos interesa difundir mucho el tema, porque esta no es una conversación circunstancial, temporal de lo que pasa hoy en Irán. Queremos ir a algo más profundo del pasado y también del futuro. Bueno, y como la idea es que hablen ellos, pero también nos interesa después que hagamos un diálogo, pero un diálogo lo más despersonalizado posible, que tenga que ver con lo que estamos haciendo hoy. Es decir, siendo solidarios con Irán y tratando de ser lo más colectivos y lo menos individualista posible. Porque esta lucha de Irán es un ejemplo también. No es una lucha, si fuera una sociedad tan cegada, una sociedad tan jerárquica, tan teocrática, tan así, ¿por qué todo el pueblo iraní está en las calles continuamente? ¿Por qué reemplazan a la primera conducción por la segunda y por la tercera y el pueblo sigue estando? Es una conducción representativa. Que sea perfecta, segura que no. No hay ninguna sociedad perfecta, ningún partido político, ninguna religión perfecta. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. El tema teocracia sí, teocracia no, vamos a ponerle un punto, porque esto siempre andan hablando de teocracia, sinónimo de tiranía, dictadura, reaccionario, medioevo, fanático, dogmático, y todos los mal, patriarcado, y toda la historia, todo eso resume a teocracia. Entonces, la respuesta que nosotros decimos es lo siguiente: ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De God We Trust? Porque God We Trust, el dólar, es un tema que es una maquinita infernal que no para de emitir y que se compra todas las voluntades, no todas, por supuesto, pero muchas. Y es un sistema que dice: somos los representantes de Dios en la tierra y todo es nuestro. El petróleo de Venezuela es nuestro, los recursos de Latinoamérica son nuestros, los glaciares son nuestros y todo es de ellos, todo. Ese es un Dios muy absorbente, digamos, que acapara todo para unos pocos elegidos, ¿no? Que encima hacen cosas demoníacas, porque digamos, es raro. Es decir, ¿cuál es el Dios? El de Epstein, digamos, que el Baal que le exige sangre y carne de bebés y cosas. ¿Cuál es el Dios? Porque hay un Dios oculto, un Dios manifiesto, el Dios manifiesto. O es el Dios que libera a los judíos del faraón. Porque el faraón decía: yo soy Dios, y los oprime, los esclaviza. Y entonces Dios manda a Moisés, y Moisés va con un callado, y entonces el faraón se ríe de este personaje, porque dice: este me va a desafiar a mí. Entonces hace alistar a su ejército. Y claro, el ejército contra un hombre, eran dos, el hermano Aarón y él, que el hermano Aarón en el Corán es una cosa, en la Biblia es otra, que es un tema que tenemos que darle un parrafito, un renglón, pero hay que hacerlo. Porque el Aarón de la Biblia construye el becerro de oro para que los judíos que adoran el becerro de oro se enfrenten a Moisés. Pero el Aarón del Corán se niega a que adoren el becerro de oro, lo amenazan de muerte, lo neutralizan, y cuando viene Moisés, Moisés dice: ¿qué hiciste? ¿Cómo permitiste? Dice: me mataban. Y si me mataban, te iban a dar su versión. Y vos ibas a pensar que, digamos, que yo, ¿qué hice acá? No hice nada, digamos, no serví para nada. Entonces yo me quedé, te di la versión, es así. Bueno. El tema es que
nosotros el Dios de la teocracia se está viendo, es un Dios que defiende a los palestinos, y a Irán le dicen, vos querés ser el Japón del Medio Oriente, te rendís. De sacar la mano a los palestinos, a los libaneses, a los sirios, a los iraquíes, a los yemeníes, de sacar la mano a todo, te concentrás en vos mismo, te convertimos en Japón, olvidate de Dubái, las torres, no, ahora Teherán, Irán, boom, es el niño mimado del Medio Oriente, pero tenés que alejar a todos estos, que nos comamos a todos, y somos socios. Bueno, tremenda mentira, eso se sabe que empieza mal y termina peor. Después, cuando una vez que se comieron a todos, te empiezan a minar a vos porque te van a comer a vos también. Es un cáncer. Es un cáncer. Y no hay socios, ¿viste? Roma no tiene socios. Entonces, el tema es que ese es un punto que no hay que tenerle miedo a la palabra autocracia siempre que el Dios sea el Dios que nos da de comer a todos, que nos hace el aire para todos gratis, que nos da el agua para todos. Que después la concentren las corporaciones al agua y vengan por los glaciares, eso no es Dios. Eso es Satanás, que dice yo, para unos pocos que los demás se mueran. O sea, hacen una ecuación que tiene que morir, no sé, más de 2/3, porque hay muchos seres humanos. Pero hay que empezar a ver que teocracia, ¿de qué hablamos? Israel es una teocracia también. ¿Pero qué teocracia es? El pueblo elegido, todo para mí, todo es mío, la Patagonia es mía, porque la Patagonia es de ellos, para ver si lo entienden. Es tierra que debe ser tierra prometida para ser partida y repartida, lo dijo el rabino, que se fue de boca. Quizá no tenía que decirlo o ya tenía que empezar a decirlo, como fuera. Entonces, ¿por qué? Porque, escúchenme, es muy grave esto de 300.000 ciudadanos de Israel, entre comillas Israel decimos nosotros, es un nombre del profeta, ellos lo tomaron y se lo... Porque acá tenemos un problema de los judíos, no es un problema de los judíos, tenemos en el judaísmo, ocurre lo mismo que en el cristianismo, en el islam y en el comunismo. Tenemos los que son consecuentes con lo que dicen y los que son los hipócritas. Entonces, el judío que adora el becerro de oro, el que entrega a Jesús en el Sanedrín, el que le dice, hemos predicado en tu nombre, no conozco raza de víboras, esto está en los evangelios, hay que leerlo, dice, ¿por qué dices que, por qué tú no nos aceptas? Si somos hijos de Abraham, le dicen en el Sanedrín a Jesús, y Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham no querrían matarme, ustedes son hijos del demonio. ¿Cómo Jesús que paz y amor? ¿Cómo dice hijo del demonio a los rabinos? ¿Todo una institución, cada uno una jerarquía? Hijo del demonio. ¿Sí? Entonces, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de los judíos? ¿De quién hablamos cuando hablamos de los musulmanes? ¿Qué musulmanes? ¿El que dice yo soy musulmán? ¿O el que dice y hace lo que dice? El Corán dice que es grave ante Dios que digan, que hagan lo que no dice, o que digan lo que no hacen. Es muy grave. El comunismo también, tenemos comunistas imperialistas y tenemos comunistas revolucionarios. Tenemos cristianos revolucionarios y cristianos imperialistas. Entonces, hay que discernir un poquito, hay que pensar, hay que reflexionar. No hay que tener tabúes y dogmas, sino que hay que pensar. Eso es un punto. Segundo punto, yo venía escuchando un debate que se dio, yo por el tiempo no lo tomé, pero ya pasamos 5 minutos. Sí, ¿cómo llegar al tiempo? Maslatón, que todos ustedes conocen, el señor Maslatón es un sionista empedernido, la va de pseudo, digamos, como llama compañero peronista, porque a veces está hablando como yo soy nacionalista, y dice una cosa muy importante a tener en cuenta en un debate que hace con Padró, no sé si lo conocen a Padró. ¿Padró? Sí. Padró. Padró tiene cosas buenas y cosas que son desastrosas, yo se lo dije a él. Nosotros empezamos luego también. Pero Padró, se lo dije a él y se lo repito porque esto lo va a escuchar, porque se escucha, porque este centro es muy importante. Este centro es una usina de conocimiento para todo el mundo. Hoy en día todo es global. Estás hablando a un español que está en China, en este momento. Entonces, Padró tiene una cosa que no sé, la sacó porque es muy de los arios y de que esto, que lo otro, y el Egipto y los arios y qué sé cuánto. Entonces, para él toda la historia judía es mentira. No existió Moisés y trae como fuente a Freud. Y Freud escribe Moisés y la religión monoteísta y Freud dice que Moisés se le ocurrió que si Faraón dice que es Dios y es egipcio y yo digo que mi Dios es universal, voy a tener más poder. Entonces, fue una elucubración magistral de Moisés. Pero no había revelación, Moisés era...
Era un faraón chiquitito que se dio cuenta que podía ser un faraón mucho más grande que un faraón. Bueno, es un desastre, Freud es un desastre, en ese sentido es un desastre. Yo no sé qué problemas tuvieron Marx y Freud. Yo creo que ellos han sufrido el fariseísmo y la hipocresía de los religiosos en el judaísmo, y entonces otro Nietzsche con el cristianismo, y entonces se han vuelto lapidarios, han tirado munición gruesa contra todo eso, y quizás leyendo la letra fina ellos distinguen entre la hipocresía y la realidad, pero hay que leer letra fina, pero nosotros estamos muy bombardeados de letra gruesa. ¿Quién leyó a Marx? La cuestión judía además, ¿quién leyó a Marx? ¿Quién leyó a Nietzsche? De pe a pa, Yo estoy leyendo la Biblia y nada que ver con lo que se dice. Nada que ver. El 90% de la Biblia no se dice. Está, pero no se dice. Y lo mismo así con todo. Cada especialista sabe. Los especialistas saben que el que no es especialista habla por hablar. El especialista lo mira como diciendo, tengan paciencia con este. Y estamos en un mundo muy fragmentado, todo es TikTok, todo es metralla, y entonces somos todos expertos en pequeñas dosis de todo, y bueno, es un peligro. Bueno. Maslatón dice, miren este diálogo. Padre le dice, ustedes, el plan Andinia no es una conspiración conspiranoica de los nazis, él dice, porque en todo caso, se está cumpliendo el pie de la letra. Ustedes están trayendo a 300.000, dicen, judíos digamos, israelíes, entre comillas, digamos, ciudadanos de allá, casi como premio, porque le dan todo, le dan educación, salud, trabajo, subsidios, casa, vestimenta, es decir, todo lo que le niegan al pueblo argentino, porque no hay plata, porque la justicia social es un invento demoníaco y no nada, el que se muere, que se muera. ¿Sí? Libertad total. Te moriste, te moriste. Y no, que se mueren de hambre es mentira, porque no se ve mucho muerto en la calle todavía. Entonces, no digan muerto de hambre, digan la verdad, no, todavía hay basura para comer. Él no la come, pero al pueblo argentino le da basura. Entonces, el tema es que Maslatón dice así que, bueno, Padrón le dice, entonces el plan Andinia no es un invento, porque aún si lo fuera, bueno, es una cosa que se está cumpliendo al pie de la letra y ustedes están trayendo a esta gente que son los agresores. Esto es lo más increíble. Ellos que son los agresores, no ellos, es que votaron. La mayoría del pueblo israelí votó a Netanyahu. Entonces, ellos son cómplices de lo que hace Netanyahu. No hay una institución política, no hay mecanismos institucionales para sacarlo, lo dejan y van para adelante. Y festejan que ataca a Irán y ahora lloran que ataca a Irán. Festejan los primeros días y después empiezan a ver los misiles y ya no festejan más. Entonces, ¿qué pasa? Que Argentina decide premiar sin consultar al Parlamento, sin consultar a aquellos que le negó a los discapacitados y a los jubilados, sin consultar a nadie, decide premiar al agresor. Porque ni siquiera, más allá de que nosotros, hay que ver si el argentino quiere que vaya 300.000 a Bariloche. O sea, yo no sé cuánto es la población de Bariloche, pero la van a duplicar. O sea, va a ser un Israel chiquito porque los barilochenses van a quedar en minoría. Pero además, disculpe, Jay, que lo ponen como la figura de refugiados y son genocidas. Son todos soldados refugiados. Ponele que el ciudadano ese, ponele que no haya tirado un tiro, su pecado es haber votado A. Bueno, no está para premio. Y además, primero que no hay premio porque ya nos dijo que no hay plata. Mirá, dijo que no había plata. Entonces, en realidad, habría que, si vamos a ser generosos, seamos generosos con los palestinos, que están viviendo en carpa, que se inundan y la bombardean. Pero no, con ellos nada. Hay que repatriar, dicen. ¿Cómo repatriar? A los argentinos que están allá. Pero los argentinos hace años que están en conflicto y fueron. Decidieron ir. Ahora hay que repatriarlo y lo tenemos que pagar nosotros, no Israel, que inicia el conflicto. Sino nosotros, que no tenemos nada que ver. Y donde además no hay plata. Entonces, pero Maslatón dice una cosa muy importante que hay que entender y hay que prestar atención. Dice, entonces Padrón Redondé le dice, ustedes se vienen para acá y ustedes se quieren quedar con la Patagonia. Entonces todo esto cierra, porque lo están haciendo. Y Padrón dice, no, eso es nazi, eso pensar así es una cosa antisemita. La Patagonia la vamos a perder, pues yo soy nacionalista. Dice, dijo eso? yo soy nacionalista y yo quiero la Patagonia, pero la vamos a perder porque nos endeudamos.
Y van a venir y nos van a decir, muy bien, les perdonamos la deuda y nos darán otra vuelta. Es decir, entonces, la vamos a perder culpa nuestra. Ahora, yo pregunto, cuando nosotros teníamos un gobierno constitucional y elegido por el pueblo, y le hicieron un golpe militar en 1976, y nos endeudaron de 6.000 millones que se pagaba con una cosecha a 49.000 millones cuando se fueron los militares, y se fueron porque perdieron la Malvinas, no es que se fueron porque, digamos, bueno, la verdad que estuvimos mal, nos arrepentimos y nos vamos a los cuarteles. No, perdieron la Malvinas porque además fue una trampa lo de las Malvinas, no que las Malvinas no son argentinas y que tengan que ser reivindicadas, y gloria, viene el 2 de abril, gloria a los combatientes de Malvinas. Sí, eso en su lugar. Pero la cama fue que vengan, que como ustedes nos sirvieron a nosotros en Centroamérica contra los comunistas, nosotros las Malvinas no nos vamos a meter. Pueden avanzar, Magaltieri, podés avanzar. Y es una trampa, ahora la OTAN está ahí, tienen el paso bioceánico, tienen la proyección en la Antártida, tienen toda la Patagonia, otra vez la Patagonia. De petróleo, gas, todo. Tienen y todo. pesca. Sí, tienen Y todo. pesca. Y se posicionan con respecto a China, Rusia y ya está. Sí. Es derecho. Muy bien. Entonces, digamos, había que justificar que viniesen con todas las naves. Bueno, encontraron la justificación. Una cosa es la cama que le hacen a los dirigentes del golpe de Estado, que, educados por los norteamericanos, para reprimir a su pueblo. Y otra cosa es la causa Malvinas, que es sagrada y es argentina. Y otra cosa es los héroes de Malvinas. Y no hay que mezclar las cosas. O sea, los héroes en su lugar. Eso es muy importante tenerlo, porque si no, estamos mezclando las cosas y estamos castigando a héroes porque se cuente que con el borracho Galtieri vamos a hacer nada. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Carlito Bala, que dice que llevaron una causa justa para mantenerse en el poder. muy bien, entonces, él dice, lo vamos a perder por la deuda porque nosotros nos endeudamos. Primera mentira, nosotros no nos endeudamos, nos endeudaron. ¿Quién tiene la máquina de préstamo financiero? Ese que la tienen, los que promueven que somos el pueblo elegido y que entonces tenemos que tener, porque la Patagonia es nuestra, porque el mundo es nuestro, a ver si lo entendí. Y la Patagonia es hermosa. Por eso él se compra el Yao Yao, que es un hotel emblemático con vista al lago, donde va la elite de la elite de la elite, y como ellos son la elite, compran cosas de elite y ya se posicionaron ahí. Entonces, alguien dijo, ¿por qué vamos a hablar de esto si somos Argentina? ¿Qué tenemos que ver con ese conflicto? Bueno, no entendiste, hermano, no entendiste. Ya arrancó con Legus también. No entendiste otra cosa. Entonces, ahora, esto lo quiero aclarar porque como estamos hablando de esto, entonces a mí me van a decir, vos eras antisemita antes de esta conferencia y ahora sos hiper antisemita. Y entonces lo que, además, hasta los que están sentados con vos van a pagar por ser. Bueno, yo les digo a ellos que están escuchando, les digo, hermano, yo soy musulmán, no puedo ser antisemita jamás, ¿sí? Porque soy musulmán. ¿Qué quiere decir que soy musulmán? Que yo considero que Moisés es un profeta. Y los que obedecen a Moisés son mis hermanos, ¿sí? Son gente del libro, dice el Corán. Y que el faraón los quiso asesinar y Dios hace lo que quiere. Y el Corán dice, ellos conspiran, los demoníacos conspiran, porque el jefe de ellos es Satanás. Ellos conspiran, pero Dios conspira. Y Dios es el mejor de los conspiradores. Entonces Moisés, faraón, mata a todos los niños bebés de Israel para que no nazca Moisés. Y resulta que Dios le revela a la madre de Moisés, ponlo en el Moisés, en la canastra, y tíralo al río. Y no te preocupes, te lo devolveremos. Y ella, hay que ser una madre y tirar un bebé al río, ¿no? Y lo hizo. Y entonces, ¿quién lo agarra? Asia, otra mujer. Fíjense el lugar de la mujer, el que me viene con el patriarcado. El lugar de la mujer en la historia sagrada es elevadísimo. No es una gota menos que ningún hombre, ningún profeta. Es el complemento esencial del ser humano. No hay ser humano sin mujer. Y la mujer es la expresión de la misericordia, la expresión del amor, que es más que la justicia. Ojo, el hombre es la expresión de la justicia, la mujer es del amor. La mujer es la que sacrifica toda la casa para que el bebé, para que el niño coma y el esposo coma. ¿Sí? Es decir, la mujer es el amor que está por encima de la justicia, y la justicia es el piso, y la injusticia es la opresión. Y Jesús dijo, esto lo digo a los cristianos, perseguid el reino de la justicia, que es el reino de Dios, y lo demás se os dará por añadidura. ¿Qué está haciendo Irán hoy? Está persiguiendo justicia. Porque ustedes me quieren, o sea, ustedes vienen y me dicen,
no podés usar energía nuclear pacífica. ¿Quién lo dice? El juez universal. ¿Quién es el juez universal? El que la usa militarmente y la tiró en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué juez? Este juez dice una cosa y hace lo contrario. Es decir, dice que esto es malo y que vos sos el eje del mal porque querés tener esto. Netanyahu dice vos querés tener esto, pero resulta que Irán se somete a la Agencia de Cuestiones Nucleares de Naciones Unidas, venía a revisar, encima le pasan información de los científicos nucleares y le mata el Mossad a los científicos nucleares en Teherán y en Irán. Se presta a eso. Algunos no querían, pero otros querían. Entonces Irán, los que quieren, Irán tiene mucha paciencia. Bueno, si ustedes quieren, como lo nuestro es una república y tenemos que estar todos o los máximos posibles, bueno, está bien, negocien, permitan entrar. ¿Sí? Ahora ya no lo permiten más, porque ya ellos cierran las puertas. Ahora ya la agencia nuclear no puede entrar a Irán. Ahora solamente Dios sabe lo que está haciendo Irán, que al que decía no, armas nucleares no lo mataron. Ahora no sé quién vendrá, yo no sé qué dirán los que vienen, porque es un tema, la jurisprudencia islámica es dinámica. El tiempo y el lugar tienen incidencia en la jurisprudencia, ojo, Una cosa puede ser pecado en esta mesa y en la mesa de enfrente no serlo. Y es algo muy elemental. Por ejemplo, si yo soy presidente del país y me quedo 3 horas viendo el fútbol y desatiendo mis obligaciones, para mí es un pecado. Pero si un hombre común que no tiene tanta responsabilidad y obligaciones, porque no tiene un cargo grande, se queda 3 horas, no es lo mismo, no es lo mismo. Cada cosa tiene su tiempo. ¿Y entonces ya terminé? Sí, llamo un poco más dinámico. A los compañeros de Populismo acá lo sentimos realmente este espacio como nuestra casa. Cuando muy pocos se seguían acercando al gobierno de Venezuela, acá hay que reconocer de que se mantuvieron firmes en ese tipo de posturas y por eso nos gusta, ¿no? Participar en un espacio como este, que más allá de las coyunturas tienen las convicciones bien claras. Sabemos nosotros perfectamente que incluso para ustedes asistir a una charla donde se pone a Irán en el título les puede generar dudas, gente en sus propias casas que le digan no vayas ahí porque andás a ver de qué se trata todo eso. Es un tema que en Argentina se ha mantenido de esa manera desde hace mucho tiempo. Quienes me conocen saben que a mí me gusta mucho tratar de contextualizar, y es que la postura que hay en Argentina sobre Irán es una postura construida a partir de la agenda israelí. Y eso ni siquiera pasa en otros países latinoamericanos. Es un tema importante y para eso tenemos que recordar que el proyecto sionista desde su inicio se planteó en Palestina y Argentina, esos dos lugares en donde establecerse, ¿sí? Específicamente. Cuando, como decía el Sheikh ahora, nosotros empezamos a ver una serie de acciones a través de las cuales vemos una palestinización de la República Argentina, esto tiene que ver con un contexto histórico. Creo que ni siquiera hace falta un análisis demasiado profundo. Ustedes saben que ese libro de Theodor Herzl, que se llama El Estado Judío, habla específicamente a la hora de dónde proyectarlo, en el momento que se estaba llevando adelante, y lo ponen como título en uno de sus capítulos, ¿no? Palestina y Argentina, dando una serie de características de uno y otro proyecto, lo cual deja las claras de que no es que ellos pudieran utilizar esa excusa bíblica, vamos a decir, como una especie de justificación del genocidio que iban a llevar adelante, porque también pudieron haberlo hecho acá. Imaginémonos que el proyecto pudo haber sido igualmente sanguinario como lo fue en Palestina, en la República Argentina, si las cosas se hubieran dado diferente. Algunos pueden decir, bueno, por ese tiempo ya pasó. Mirá, en realidad ellos ya lo intentaron 2 veces. Hubo 2 intentos de colonización y autonomía en la República Argentina. Uno es, yo creo que del que menos se habla, es el proyecto de Julio Popper en la provincia de Tierra del Fuego. 2 o 3 años después de que saliera esa estructura del libro del Estado Judío, llegó un sionista húngaro, igual que Theodor Herzl, con su propio ejército, desembarcaron en la provincia de Tierra del Fuego bajo la excusa de buscar oro, y lo que traían en realidad era un proyecto de autonomía, y fundaron
las bases de lo que hoy es la ciudad de Río Grande. Ese proyecto que ellos llevaron adelante, que se llamó Atlanta, ningún nombre es casual, tuvo un desarrollo que en Argentina se desconoce bastante. Primero porque la búsqueda de oro era real, nada más que el tipo acuñó su propia moneda. O sea, existió el popper de oro como moneda en la República Argentina, que tenía un basamento 100% sionista. Como si eso no le alcanzara, Popper acuñó su propia estampilla, que ustedes saben, la estampilla de los correos era antes también una moneda de cambio, y lógicamente no se podía tener un circulante diferente al que ya existía vinculado a la moneda argentina. Buscó autonomía en seguridad o judicial porque al tipo le dieron la potestad de tener su propia comisaría, cosa que no le habían dado a la CR, que era su especie de competidor argentino que estaba en Ushuaia, y se instaló en Tierra del Fuego en ese momento. A Popper le dieron autonomía, y todo esto estuvo llevado adelante por las autoridades argentinas, en ese momento el gobierno de Juárez Selman. Popper, para que nos situemos esa manera que tienen ellos de vernos, fue el único, algo que ni siquiera hizo Roca en ese genocidio que le llama la campaña del desierto, el único que se fotografió asesinando a los pueblos originarios, sobre todo los Selknam, más llamados Onas, y los exhibió como trofeos de caza mayor. Es muy fácil ahora, en un segundo ustedes buscan a Popper con un rifle, ¿sí? Porque estaba, digamos, con un grupo grande de soldados extranjeros, él había traído para eso a la República Argentina, con el pie arriba de nuestros pueblos originarios. Para ellos era exactamente lo mismo, un argentino originario o un palestino. Estuvo también el proyecto de Mauricio Kirch, ¿sí? De lo cual se romantizó mucho y a través del cual trajeron todas esas oleadas de judíos rusos, por eso hoy todavía hay gente que lo usa. O sea, a Luis Delía le hicieron una demanda o algo porque usó la palabra ruso. Antes todo ruso era judío, porque ellos planearon esa corriente migratoria, trayendo a aquellos rusos que de alguna manera estaban en condiciones desfavorables económicamente y les financiaban ese viaje a través de un proyecto que desde Londres articulaba todo esto buscando una cierta autonomía. Yo creo que es indispensable que tengamos bien en claro que estos proyectos existieron y que después se convirtieron en otras cosas, y que parte de lo que hoy estamos viendo tiene mucho que ver con todo eso, y significa de que tal vez, y pensémoslo por un segundo, ¿en dónde pueden ver ellos que tienen mayor proyección? En ese enclave que es la Palestina ocupada, donde llevan 80 años y no tienen ningún futuro. No pasa ni un mes que Irán está dando una respuesta militar a todos ellos y no les alcanzan los barquitos, las lanchas, si pueden salen a nado con tal de salir de ahí, porque siguen siendo colonos. Y del otro lado tienen la República Argentina, donde tienen un presidente que no es que sea sionista nada más, o el más sionista del mundo como dice él, es una creación de la secta judía Chabad Lubavitch, a través del cual este proyecto de buscar la excusa de estos refugiados que estaba mencionando el Sheikh ya estaba evidentemente pensado desde mucho antes, porque ese convenio que se les da las prestaciones, la jubilación y todo, es de mediados del año pasado, y esta parte del conflicto todavía ni siquiera había empezado. Entre que se empiezan a filtrar las informaciones de que estos grupos pueden tener algún tipo de beneficio del Estado, y lo que fue el primer ataque, sin una declaración de guerra, de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, pasaron más o menos 10 días, ¿sí? Y esto es importante, evidencia de que ellos tenían ya, como en este contexto de Javier Milei, la organización preparada para llevar esto adelante. Y una de las cosas que a nosotros más nos ha dolido en los últimos años, en los cuales veníamos de diferentes maneras, hoy me da mucho gusto ver a algunos compañeros de la militancia palestina acá, es que cuando nosotros empezamos a generar contenido visibilizando el vínculo que existía entre los soldados israelíes en la Patagonia y los incendios intencionales, mucha gente que la conocíamos de la militancia de la causa palestina se nos vino al cuello para decir que eran teorías locas, conspiranoicas, antisemitas, pseudonazis,
y un montón de cosas más. Con lo cual, nos hizo replantear hasta qué punto, ¿sí?, quienes militan esa causa lo hacen realmente por una convicción propia o son parte, algunos de ellos, de una estructura en donde puede señalar lo que hace el sionismo en la Palestina ocupada, pero esconder lo que hace en Argentina. Claro, eso para ellos sería bastante cómodo, porque seamos realistas. Cualquier marcha que hagamos en Palestina, cualquier acto de solidaridad cultural, no gravita, ¿sí? Nos puede hacer sentir mejor, puede llegarle una caricia de solidaridad a nuestros hermanos palestinos, pero no gravita. Entonces, gente que de golpe pareciera que son militantes antisionistas, bueno, se enojan y casi que generan acciones contrarias cuando nosotros denunciamos específicamente algunas de estas acciones en nuestro país. Y esto nos ha hecho como tomar decisiones y precauciones a la hora de nosotros ver cuáles son los espacios, ¿sí?, que vamos habitando en lo que es la resistencia política de la República Argentina, que está en ciernes, porque nosotros vemos lo que debería ser la oposición en la República Argentina absolutamente cooptada por el sionismo. Gente que se embandera con la causa palestina, a la hora que nosotros hacemos este tipo de denuncias, dice, bueno, pero mis abuelos también vinieron de Italia en la época de la Segunda Guerra. Bueno, esto no tiene nada que ver. Estos son colonos. Esto es una creación de ellos mismos a través de lo cual... planificada. No, pero si fuera gente de un conflicto real, vamos a decir que fueran víctimas de un conflicto real, uno podría ponerlos en ese marco. Pero estas son personas que decidieron ir a vivir a la Palestina ocupada porque sabían que podían gozar de los beneficios de vivir en la casa de los palestinos, tomar su agua, comer su comida, quedarse con sus olivos, con sus ovejas, matar a todos si hace falta y que no corrían ningún riesgo, ¿sí? ¿Qué tipo de colono es ese que ante la menor adversidad abandona aquello y ahora evidentemente ven a la República Argentina como una posibilidad? Yo quiero poner sobre la mesa estos elementos porque todavía caen sobre nosotros una serie de imaginarios que son o que tienen una connotación absolutamente negativa sobre Irán, que creo que todavía nos siguen permeando. Yo lo veo mucho en la Tecnicatura de Comunicación Popular, donde damos clase y los estudiantes llegan con una serie de preconsignas a las cuales han sido expuestos a través de los medios corporativos, de los cuales no dimensionan. Yo esta semana con un compañero que dirige un medio que a mí me gusta mucho, y es del palo, como decimos, y hace comunicación popular, puso de título: Milei expone a la Argentina a la posibilidad de un nuevo ataque iraní. Y digo, no puede ser. O sea, lo llamé por teléfono y le digo, no puede ser, vos no puede ser más boludo. O sea, ese es el discurso de Israel. Claro. Y el otro día aparecía otro de esos pibes que están en todos el Blender y todas estas cosas. Yo como judío me siento en griego. No, pero pará, en griego está un pibe que nace en la Villa 1114, no vos que estás en un medio de comunicación. Entonces, es importante contextualizar estas cosas y a partir de las cosas que han pasado en la Argentina, tener una definición sobre aquello que se utiliza para dar una connotación negativa. Yo digo, nosotros ya no podemos tener no tener una definición sobre lo que fue el atentado a las Torres Gemelas. Si alguno cree que aparecieron unos árabes locos en un avión y que 2 aviones voltean 3 edificios, es muy respetable, pero eso contradice hasta las leyes de la física. Y eso es lo que usaron para el genocidio que vino después contra los diferentes pueblos de Asia Occidental. Y en Argentina fue más o menos lo mismo. Desde mi análisis, llevo 25 años estudiando esto, los servicios de inteligencia de la CIA y del Mossad generaron los 2 atentados terroristas del 92 y del 94, y a partir de eso se crea un imaginario en la República Argentina donde todos al unísono ponen a Irán en el lugar del agresor, y a partir de lo cual, aunque una persona quiera tratar de generar un revisionismo histórico, ya no hay margen para eso. Demonizar a Irán. Y eso todavía está muy presente. Yo quiero contarles o recordarles que cuando el proceso de la revolución recién inició en el año 79 con el Ayatollah Khomeini, hubo muy pocos países que apoyaron a Irán en el proceso de lo que allá se conoce como la Sagrada Defensa.
Fue la guerra más larga del siglo XX, duró 8 años. Y claro, Saddam Hussein en ese momento era un cachorro del imperio, recibía órdenes y dinero de los Estados Unidos, y Irán en ese momento estaba prácticamente solo porque no creían que ese proyecto político con una concepción religiosa único en el mundo pudiera durar demasiado. Por esos azares del destino, seguramente muchos de ustedes lo saben, el gobierno de Alfonsín aceptó venderle armas a Irán, ¿sí?, en el año 85. No armas truchas como la de Menem a Ecuador y Croacia y todo aquello. Nobleza obliga. No tampoco por una concepción ideológica de Alfonsín. Alfonsín necesitaba mantener tranquilos a los milicos y que hagan caja con algo. Y los milicos decían, bueno, tenemos fabricaciones militares, háganle. Bueno, tenemos para venderle armas a Irán, vendan. ¿Sí? Ahora, para Irán es absolutamente lo mismo, porque eso llevó la firma del presidente Alfonsín. Y estuvieron defendiendo territorio iraní en la década del 80 con los FAL argentinos. Ante ese tipo de cosas, yo no sé si ustedes vieron ahora los stickers que pegan en los misiles y cierro acá esta parte, por 2 o 3 cosas que dijo Pedro Sánchez a favor de Irán y que lo distanció un poco de los demás países de Europa, los iraníes son muy agradecidos. Y ante ese tipo de cosas, es como que redoblan el acto de generosidad en una situación difícil como la que están viviendo. El mayor amigo de Occidente, de Irán, ¿sí?, en fines de la década del 80 y del 90, siempre fue la República Argentina. Nunca Irán hubiera hecho una acción en contra de ninguna de estas instituciones, que aparte no gravitaban absolutamente lo mismo en geopolítica. Yo siempre me enojo mucho con esos pseudo colegas que son muy buenos analistas, tienen mucha información, pero a la hora de hablar de esto dicen, no, sí, pero como Menem mandó las fragatas a la guerra del Golfo, fue la devolución. Eso es el análisis más cínico que un analista puede llegar a hacer, porque ellos mismos saben que eso no tiene ningún tipo de fundamento. Pero así como hay colegas del movimiento pro-palestino que a la hora que denunciamos el sionismo en Argentina salen a decir, no, che, pero aquello no, ese es el techo de ellos. Y eso es lo que no ha logrado que mayor cantidad de gente que consume solamente los medios corporativos pueda acceder a este tipo de información. Por eso, cuando se da en la actualidad esta situación en la que mucha gente dice que Argentina puede ser foco de un ataque de Irán por la declaración, que se puede hacer un juicio por traición a la patria, porque una declaración de guerra la puede hacer el Congreso nada más, no un presidente, hay que tener muchísimo cuidado, porque ante lo que podemos estar a las puertas es de un tercer atentado de falsa bandera, y eso sí puede conllevar a la militarización en la seguridad interna de la República Argentina, bajo la excusa de que, como nos ha sucedido antes desde mi análisis, generando estos atentados de falsa bandera. Entonces, ¿por qué vamos a tener temor, si hay alguno de ustedes que comparte la misma postura, de decir abiertamente, aquellos atentados Irán no tuvo que ver? Hoy tenemos la posibilidad de ver las cosas en perspectiva, y díganme de ustedes cuáles de esos dos, ahora que conocemos más de la naturaleza de la ente sionista, de la naturaleza de Irán, cómo actúan cada uno de esos países, si hay que pensar en uno de esos dos y los atentados de la República Argentina, incluso a nivel intuitivo. Sí, ya lo habían hecho en Inglaterra, ellos. Sí, bueno, como un dato más, en el mismo año 94, la embajada de Israel en Londres también sufrió un atentado, no tan grande como el de acá. Hay que decir que en los dos atentados de acá no hay ninguna víctima israelí que haya pasado por una morgue argentina, ni en embajada ni en AMIA, ¿sí? Ellos dicen que murieron unos funcionarios y que se lo metieron en un cajón y se lo llevaron. Entonces nosotros no tenemos por qué darlo por algo verídico, y que no tengamos ciudadanos israelíes en dos atentados donde el Mossad fue el que hizo las investigaciones es un tema que me parece que nos tiene que hacer repensar las cosas. Y en ese año del 94, cuando se da el atentado en la embajada de Londres, claro, para los servicios del MI5 británico que cuidan la seguridad interna, eso no les puede pasar. Entonces ellos hicieron su informe y dicen, no, fue el Mossad, ¿sí? Y esa cosa quedó ahí. Pero el informe oficial de los servicios de inteligencia británicos, en el mismo año que fue el atentado a la AMIA, los ingleses dijeron que fue el Mossad. Entonces, creo que necesitamos, por sobre todas las cosas, asumir los pensamientos que tengamos
sobre todo esto, porque existe una especie de autocensura, incluso a nivel social, percibo yo siempre, de que en Argentina se puede criticar todo. Al presidente, al vice, a la reina de Inglaterra, a Maradona, a Messi, pero no se puede criticar a Israel. Cuando no se puede criticar a Israel o tenemos miedo a criticar a Israel y nos aplican una estructura jurídica para eso, que ustedes saben que existe, que la aplicó por sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, el ILA con H, a través de su entonces canciller Felipe Solá, por decir estas cosas que el Cheque y yo estamos diciendo en este momento, nos pueden aplicar una demanda jurídica y acusarnos de antisemitismo. Ahora, nosotros tenemos detrás de nosotros una cosa mucho más grande, que es defender nuestro país. Entonces no nos vamos a amedrentar tan fácilmente por esos intentos coercitivos que ellos tienen. Son capaces de cualquier cosa para censurar. Ayer mataron a 3 colegas del canal Mayadin y del canal Anur, si no me equivoco, en el Líbano. Un misil para un auto donde van 3 periodistas. O sea, la eliminación física de personas como herramienta de censura. Imaginémonos a qué están dispuestos si cada vez vemos más claro que Israel en la Palestina ocupada no tiene futuro y cada vez más ellos mismos miran hacia acá. Todas esas cosas no son ajenas una de otra y por algo se mencionaron todo eso. Tenemos que tener claro que hay 3 enemigos principales del mundo, no de la Argentina solo, que son Inglaterra, que no hay que olvidarse. Y no está acá en la Malvinas solo, sino está en Esequibo, en Venezuela, que también es un territorio ocupado. Inglaterra, Estados Unidos y Israel, esos son los 3 países. Si uno analiza la historia del sionismo, tiene que tener en cuenta que hasta 1948 Inglaterra fue el principal sostén del sionismo. Eso hay que tenerlo claro, aunque ahora haya sido más vale reemplazada por Estados Unidos. Pero siempre estuvo Inglaterra, y por eso la expresión anglo-sionismo es correcta y engloba los 3 países. Bueno, más que nada era esa una exhortación, y ahora, bueno, volvemos a la idea de la charla, que hablarían un poquito más breve cada uno, y después intercambiemos, que eso es bueno. Bueno, primero vamos a darle otra mano al Bleque el tema del antisemitismo, porque es el caballito de batalla con que quieren perseguir y acallar. Una vez vino Bergoglio, que después fue Francisco, a la mezquita nuestra, nos vino a visitar en un gesto muy importante, porque era jefe de la iglesia. No tenía por qué venir a la mezquita del terror, que le ponen Heblum y los muchachos le ponen la mezquita del terror, ¿no? Y ponían dólares que habían salido de ahí, los dólares para comprar el atentado de esas pavas grises. Que entre paréntesis le mandamos saludos solidarios, siempre lo hicimos con los familiares de la AMIA, porque nosotros desde el primer día nos solidarizamos con ellos. Es más, Laura Ginsberg y Burstein, que Burstein era un poco el líder de los familiares al principio, que nos odiaba, porque él dice: yo creía bien juntilla lo que decía Israel, hasta que me di cuenta con el paso de los años que no era así. Ellos han venido a la mezquita. En el caso de Laura de 15 vino su pareja, que no sé si sigue siendo después, porque su marido murió en la AMIA, y vino Burstein también. Vino varias veces, era amigo de Gala, amigo no sé, pero era. Entonces, nosotros le decimos a ellos solidaridad, y ellos tienen un tema muy importante, una participación muy importante en esta mentira de los atentados de Irán en la AMIA y en la embajada, porque ustedes saben que ya, digamos, por no poder construir una cosa sólida y real en cuanto a las pruebas para culpar a Irán, porque se las mandaron al juez inglés, que por pedido de Galeano había encarcelado al que era embajador de Irán en la Argentina en tiempos de la AMIA, que estaba haciendo un doctorado en Inglaterra. Entonces, por pedido de la Argentina, Interpol lo detiene. El juez inglés le dice: tráigame las pruebas, porque así yo lo mando a la Argentina y que lo juzguen allá. Galeano le manda todos los folios que tienen, que son disparatados, pero no importa, se los manda. Y el juez inglés, después de 1 o 2 meses que investiga, dice, un mes creo que tardó, dice: mire, usted lo que me manda son todos datos de inteligencia, pero prueba ninguna, yo no puedo. Entonces, bueno, el juez inglés
liberó a Suleimán Ul, que era, se llamaba el embajador, y obligó a la Argentina a indemnizar, es decir, ustedes, yo, todos pagamos con la nuestra, le pagamos la indemnización al embajador de Irán en Inglaterra, liberado por el juez inglés que le cobró las costas al Estado argentino. Así que sepan que ustedes pagaron a los iraníes. Y yo también. Entonces, el tema es que en ese entonces, bueno, ¿qué pasó? Que como no pudieron hacer nada, ahora están con el tema del juicio en ausencia que quieren hacer este año. Juicio en ausencia. Inconstitucional. Es decir, no hay, el ausente no se apersona para defenderse y como no hay defensa no se puede hacer el juicio. Ahora dice, bueno, si no se apersona, entonces tiene responsabilidad, hay que juzgarlo, porque él no viene al tribunal. Es que Irán no tiene obligación de venir al tribunal porque no hay un acuerdo bilateral de, digamos, de que el Tribunal de Justicia argentino pueda juzgar a iraníes. Para que esas cosas entre países puedan ser posibles hay que tener un acuerdo, y no existe. Entonces Irán le dice, traeme las pruebas y yo lo juzgo, y si son culpables lo meto en preso acá, digamos, cadena perpetua si querés. Pero tráeme las pruebas. Pero Argentina no manda las pruebas, porque no reconoce al tribunal iraní, porque dice, ustedes no van a ser justos. Irán te dice, ustedes tampoco van a ser justos. Y entonces, yo me acuerdo, entre paréntesis, una vez Menem estaba en Chile y lo citó la justicia argentina y dijo, no, yo no creo en la justicia argentina. Uno puede decir, pero escúchame, si vos que sos el presidente de Argentina no crees en la justicia argentina, ¿cómo van a creer los iraníes? Aparte los iraníes ven todas las mentiras que dicen. Entonces quieren hacer juicio de ausencia y no importa que sea inconstitucional, porque el terrorismo y lo hacemos. Entonces Rafeca, que es el juez, dice, bueno, pero yo quiero ver, porque Rafeca me imagino que para poner el gancho lo piensa dos veces, dice, yo quiero ver qué dice la comunidad judía sobre esto, juicio de ausencia. Entonces se expresan los familiares de Lamia, 3 agrupaciones dicen, no queremos eso, porque eso es a instancia de los intereses de Israel y Estados Unidos que quieren culpar a Irán para sus guerras allá, y a nosotros lo que nos interesa, con buen criterio, es saber qué pasó en Lamia, porque están nuestros seres queridos muertos. A nosotros no nos interesa la política acá. Política acá en otro lado. Con nuestros muertos, política no. Queremos saber qué pasó. Y ustedes van a cerrar el caso, van a culpar a Irán y nunca más se va a poder hablar de esto y nosotros nos quedamos sin justicia. Y justicia perseguirás es un lema bíblico de los judíos. Entonces, justicia perseguirá. Ustedes nos enseñaban eso, Irán. Y los cristianos dicen lo mismo. Perseguir el reino de Dios de justicia y el Corán dice lo mismo. Somos hermanos abrados. Por eso, antisemitas, por favor, sáquenlo. Aparte, no hay más semitas que los árabes. Recontra semitas los árabes. El profeta era árabe y yo no soy árabe, pero soy musulmán y por lo tanto tengo que tener un respeto tremendo por los semitas, porque son los que Dios ha elegido para transmitir el mensaje, sea en su versión judío-cristiano o sea en su versión islámica, que ambos son abrámicos. Y acá les tiro una cosa para pensar. Acá la guerra final no es China-Estados Unidos, sáquense de la cabeza. Ahí no hay guerra, ahí puede haber negociación, pero guerra no va a haber, aparte los chinos son recontra pacientes, no tienen problema. Tienen sus tiempos y ya la ganaron a esa guerra. Acá el tema es abrámico, porque es lo espiritual de la humanidad. Los chinos son chinos. Perfectos, son reorganizados, todo bien, la tienen, la miden, la hacen, pero son chinos. Acá lo que está en juego es la universalidad. Y la universalidad es un mensaje espiritual en medida profunda, sea en su versión satánica o sea en su versión angelical o divina. Y acá es una guerra entre el frente abrámico verdadero y el falso, si no es así. Busquen la vuelta porque van a ver. Esto es lo que define. Esto es lo que define. Entonces, ¿por qué van para adelante con Israel y el muro de los lamentos y el tercer templo? Porque tienen la idea de que el Mesías viene cuando se reconstruya el templo y dinamiten ese templo, esas mezquitas islámicas y reconstruyan el templo. Y van hacia ahí. La reacción de Hamas en parte fue por, se llamó el tema del Aqsa, o sea, es una reacción a lo que quieren destruir. Y uno diría, pero tanta importancia tiene, escuchame, vale más la vida humana que un templo, ¿no? Sí, no. Sí, la vida humana vale muchísimo. Y el templo también como eje espiritual también vale, porque el templo es la posibilidad, si el templo, Dios se revela en el templo es una cosa, y si se revela en el templo Satanás es otra. Entonces, en juicio en ausencia, los familiares de Damián dicen, no,
y la DAIA y la AMIA dicen sí. Y Rafeca se inclina por la DAIA y la AMIA, que son el poder. Entonces sí. Pero sepamos lo que se viene. Se viene otra medida anticonstitucional. Y la justicia que se maneja por el tema del poder, cuando se maneja por el tema del poder, la justicia que es una mujer con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque no mira quién, sino mira qué. No mira si uno es más fuerte y el otro es más débil. La justicia, cuando es justicia, mira qué pasa y qué pasó y no quién es más poderoso. Pero cuando se saca la venda, mira al poderoso, juzga de acuerdo a lo que le conviene al poderoso. Pero esa no es la ley de Dios. La ley de Dios es la justicia. Por eso David piensa Goliat, por eso digamos tenemos los ejemplos. Entonces, debemos estar preparados porque viene otra mano. Que los que dicen, no, pero ¿qué tiene que ver Argentina con eso? Porque están esos nacionalistas, entre comillas, que dicen, nos quieren importar el problema de estos turcos con los rusos que se pelean allá y nos quieren traer el problema acá. Y entonces nosotros que tenemos bastante problema, ahora tenemos que agregar que se pelean estos en casa y van a morir argentinos. Entonces, no a los dos. Y le ponen en un plano de igualdad a los dos. Y no es así, señor. No es así. No es así por el hecho de que ¿quién trae la guerra a la Argentina? El que nos mete en una guerra inconstitucionalmente a espalda del Congreso y quiere mandar tropas a pelear con Israel contra Irán y dice que Irán es nuestro enemigo porque nos hizo 2 atentados. ¿A ese no le dicen nada? Y Irán que se defiende. Nosotros como argentinos decimos queremos que haya justicia en la Argentina. Si fue Irán, preso Irán. Pero si no fue Irán, basta con Irán. Y no hay prueba. Bueno, acabo bien cortito, así podemos hablar un rato de todos. De lo que decía el Sheikh sobre Nisman, recordarles que de Nisman se supo que recibía, entre otras de las muchas cuentas, una directamente desde Israel a través del banco Hapolim, que le depositaban a nombre de su madre en Colonia, en Uruguay, y fue tan escandaloso cuando él muere que no resistía ningún tipo de arqueo, tuvieron que cerrar directamente la sucursal del banco Hapolim de Colonia. Siempre fue un agente de Israel y lamentamos mucho que el propio Néstor se haya dejado presionar, porque hay que recordar que fue un fiscal que en su gobierno se creó esta oficina especial de investigación de la AMIA para tapar el otro juicio que era el más importante, el juicio contra Veraja, contra Menem, que era por encubrimiento real. Se tapó con ese el trabajo de Nisman. Simplemente cerrar con esta idea. Yo coincido con el Sheikh de que estamos ante una etapa nueva de enfrentamientos en donde la espiritualidad no puede quedar fuera. Evidentemente los elementos que hemos tenido hasta ahora para hacer análisis geopolítico y sobre todo en contexto de conflictos ya no son suficientes para que pensemos simplemente de que van por el petróleo, que van por un pedazo de tierra. Sí, son elementos muy importantes, pero cuando nosotros ahora tenemos aquello de lo cual venimos investigando desde hace mucho tiempo y que es, por ejemplo, la desclasificación de los archivos Epstein, nos damos cuenta de la naturaleza de nuestro enemigo y evidentemente ellos pertenecen a una estructura que se parece muy poco a la condición humana. Yo siempre recuerdo, el día hablamos con él, yo recuerdo perfectamente cuando Chávez se refería a esta gente, decía, no son humanos. Dice, pero en serio no son humanos. Y creo que son elementos en donde nosotros, o sea, nuestra humanidad debe unirnos más allá de nacionalidades, creencias, en una espiritualidad que defienda la vida. Y parece algo tan simple, pero que evidentemente no se practica todos los días. Por eso a mí me llamó mucho la atención. Ustedes saben que el 11 de febrero es el día del aniversario de la revolución en la República Islámica y siempre se hacen marchas multitudinarias. Y este año, muy especialmente, una de las cosas que más me llamó la atención, por el contexto de la desclasificación de los archivos Epstein, es que los iraníes en diferentes ciudades hicieron la estatua de Baal, ese demonio, ¿no? Vamos a decir, una figura demoníaca en la cual la tradición de ellos mismos dice que es aquella entidad a la cual le entregan bebés. Le entregan bebés.
Y este año los iraníes, como casi previendo todo esto que se venía en el contexto de la desclasificación de los archivos Epstein, hicieron las figuras de Val y las prendieron fuego. Y a mí me pareció como una manifestación muy valiente y de entender los iraníes, también con esa estirpe indómita de los persas, ¿no? Que tienen 5.000 años en el mismo lugar, entienden perfectamente de lo que se trata. Tal vez, y lo digo lamentándolo, ¿no? Que en nuestro país hay un gran analfabetismo geopolítico creado específicamente para que siempre la gente acá se crea que somos el centro del universo y que lo que nos pasa acá es pura y exclusivamente por circunstancias que se desarrollan a partir de nuestra propia geografía, ¿no? Y nada más alejado de eso. Y a mí me parece importante en ese sentido tomar dimensión de esa resistencia que están llevando adelante en Irán a partir de la espiritualidad, a partir de la valentía de hacer este tipo de denuncias. A mí me sigue llamando mucho la atención de que a pesar de que existe la desclasificación de los archivos Epstein, donde dicen tráfico de personas, estructuras de violación, canibalismo. Sí, me cuesta encontrar las palabras, pero sí, o sea, consumo de bebés. Y a partir de eso, ellos encuentran las maneras de expresarlo. En Argentina hay una negación, como decir, no, eso es demasiado, eso no puede estar pasando. Y es como que el monstruo es tan grande que todo el mundo tiene miedo, ¿no? De mirarnos a los ojos, porque evidentemente cuando esto sabemos que está pasando, tenemos que pensar en nuestras niñeces. Si se pierde un pibe, Logan se llamaba el pibito del año pasado, Sí. todo el mundo vuelto loco, que era la tía, que era la abuela y no sé qué. Ahora, cuando conoces realmente una estructura que se dedica a eso, al robo y al tráfico de niños, no, pero eso no puede existir. Bueno, creo que la sociedad iraní nos muestra una madurez en ese sentido, donde no tienen miedo de mirar a este monstruo de frente, de prenderlo fuego en el plano simbólico. Y a partir de eso, me parece que nosotros a veces debemos vernos en ese espejo. En el de los palestinos, por el sufrimiento que ellos han tenido y que pensemos que siempre nosotros pudimos ser los palestinos o podemos ser los palestinos del futuro. Y a eso estamos condenando a nuestras próximas generaciones. O sea, nosotros somos los adultos que se tienen que plantar en un momento determinado, asumir esta cosa, que nos digan lo que ellos quieran, que nos acusen de lo que sea, pero los palestinos, si de algo se reprochan a ellos mismos, es de haber confiado en el sionismo en la década del 40, cuando les decían que podían convivir, que los kibbutz y unos ponían la lechuga y el otro las lombrices. No, eso lo están queriendo hacer ahora aquí en la Patagonia. Entonces, creo que llegó el momento en que perdamos el temor a denunciar estas cosas de manera abierta, porque tenemos un ejemplo de otros pueblos que están en resistencia y evidentemente a la hora que hay conflicto, ustedes ven los iraníes asumiendo su destino en las calles, aunque haya bombardeos israelíes, y los israelíes que no tienen ni siquiera 80 años de historia. Hay personas nacidas en Palestina que tienen más de 80 años, una sola persona puede tener más historia que todo el ente y ese conglomerado pedófilo infanticida que es Israel, y entonces se van, porque no tienen nada que defender, porque están ahí simplemente en una estructura de saqueo, en un proceso colonial tardío de Europa, porque no es otra cosa en definitiva. Y a partir de eso, bueno, estamos viendo un éxodo importante. Nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, créanme, el mundo está hablando de Argentina en este momento. A mí casi me llaman más colegas desde el exterior para que les cuente un poco cómo es esto que se está dando en Argentina, que los colegas argentinos que se animan a hablar de este tipo de cosas. Porque cualquier persona en los medios corporativos que lo mencione queda expulsado automáticamente. La nena Zaudale hace poco, el otro, ¿cómo se llama? La negra Bernasi, el cordobés Tomás Méndez lo hizo y también tuvieron que retractarse para seguir trabajando ellos, entonces nos dejan más expuestos a los que no nos van a hacer cambiar nuestra postura, porque en definitiva hacemos comunicación popular, no dependemos de una corporación, mucho menos de, imagínense ustedes, la corporación América, en la que muchos de ellos trabajan, Manzano, cuyo verdadero apellido es Apfelbaum, ¿sí? Es el primero que apareció en la lista de Epstein. O sea, ¿qué van a decir ellos de toda esa estructura si son parte de eso? La semana pasada, no sé si algunos de ustedes vieron cómo el pelado Trebú maltrató a Tamara Lani, simplemente por tratar de esbozar algunas líneas de todo esto, la dejó pedaleando y prácticamente la expulsó del estudio.
¿Sí? Entonces, ellos van con todo. Y nosotros tenemos, vamos acá con el programa de Santiago, con las piedras en la mano, no tenemos estructuras. Sin embargo, están preocupados. Ellos no tienen ningún tipo de credibilidad. Cada vez vemos más gente, y yo lo veo por primera vez, el mundo está con Irán. Es increíble. El mundo, ustedes se meten en las redes y el mundo está con Irán porque por primera vez, imaginémonos, pongámonos en la piel de un palestino después de 80 años. Es la primera vez que tienen la posibilidad de soñar realmente con la liberación de ese pueblo. Sí, sí. Tienen un aliado poderoso que no va a parar ahí nomás, simplemente porque ahora Irán tendría la posibilidad de una tregua. Trump se la está pidiendo y Netanyahu ni hay que hablar. Entonces, veremos más adelante. Cada día que pasa, eso alimenta la ilusión de los palestinos de poder liberarse de esa estructura. Si eso pasa, ojalá pase, pensemos cuál es el lugar que nos toca a nosotros en un futuro cercano. Una sola cosa chiquitita, que es lo que nosotros en definitiva queremos dejar también como mensaje. Nosotros defendemos profundamente el acto de soberanía de defensa de la República de Irán. O sea, no es que defendemos la guerra, defendemos la capacidad de Irán de poder ante el mundo decir que, bueno, que hay un basta. Ojalá Dios quiera que el destino de Irán no sea el mismo que tuvo Libia, el mismo que tuvo Siria, el mismo que tuvo Palestina. Ojalá Dios quiera pueda resistir ese pueblo que hoy, para la vista de muchos de nosotros o gran parte del mundo, es un pueblo heroico que está reivindicando ni más ni menos que el genocidio que se hizo en Gaza y en tantos otros países. Nosotros como argentinos también somos producto de lo que Estados Unidos estableció con las dictaduras cívico-militares, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Somos parte de ese proceso de colonialismo que ha intentado generar el imperialismo en esos países que se han negado a ser simple colonias. Así que por eso reivindicamos nosotros ese acto soberano de la República de Irán. Claro, muy importante lo que usted dice, porque hay mucha opinión pacifista también. Dice, pero ¿estás contento? ¿Estás publicando? ¿Estás contento porque están cayendo misiles, están muriendo gente? Así como algo abstracto, gente. No, o sea, lo que se siente cuando nadie hace nada. 2 años de genocidio, y uno dice Rusia, ¿dónde está? China, ¿dónde está? Uno siente un desamparo. Acá lejos, uno se siente desamparado, uno dice, ¿qué puedo hacer? Y eso nos desarma. Y se le tira bomba a Irán. No es morbo de guerra, una alegría de que alguien hizo algo. Eso. Ya, bien, compañero, bien. Es un montón de cosas dando vueltas. Alguna vez mi futbolista amigo decía que la gran diferencia que nosotros teníamos como militantes desde el Congreso Nacional, que explicamos en la Río Popular, era nuestra falta de formación. Nos fuimos ayornando y no tuvimos esa dimensión de entender la geopolítica y no nos dedicamos a entender por dónde pasan los poderes, esas luchas de facciones que se vienen dando históricamente. Entonces nosotros fácilmente podemos agarrar y decir, en nuestra época setentista, decir Estados Unidos, determinados ejes que era nuestro mal, nuestro demonio. Y en el fondo son muchas facciones de capitales, de dinero, de hegemonías, que dentro de esa está el sionismo. A nosotros, muchas veces nosotros decimos Israel y ahí nos quieren a la tradición, porque no todo el pueblo de Israel es sionista. Digo, eso tiene que ser claro también. Donde gran parte del pueblo de Israel no está de acuerdo en estas masacres. Entonces es como que tenemos que ser muy cuidadosos en esa. Pero pueden elegir no vivir ahí. Pueden elegir no vivir ahí. No, está bien, perfecto. Nosotros lo estamos analizando desde nuestra occidentalidad y ese es nuestro primer gran error. Porque digo yo, perdón por generar verdades que no son claro, sí, son totalmente un proceso de construcción este pensamiento. Nosotros analizamos esos procesos desde nuestra occidentalidad y es lejos, no podemos llegar a entender procesos de autodeterminación del gobierno iraní. O sea, nosotros viene, digo yo, por afuera como si fuera un actor. Viene Trump y dice no, porque queremos que el pueblo iraní defina sus dirigentes. Pero ¿qué está haciendo? El problema es él dijo que él iba a elegir el líder. El problema es que desde su occidentalidad piensa que esa es la determinación de la democracia.
Y en realidad, cada uno construye la democracia en función a su historia, a su proceso histórico. Y es donde no respetamos. Nosotros como occidentales, el poder en sí no respeta. Me parecería, digo, en esa vuelta de por dónde está pasando. Lo único que diría que Israel es occidente. Obviamente, pero son, porque precisamente gran parte de ese proceso son los que hacen lobby en Estados Unidos. Le agregaría una cosa, nosotros como argentinos sí podemos entender este problema. Nos meten en la cabeza que no podemos entender, que es muy difícil, que es muy complejo, que... No, nosotros podemos entender si tenemos la posibilidad de comparar. Y hoy en día, la verdad, con meterse un poquito en internet y buscar, porque hoy en día en internet los iraníes están hablando. Yo puedo escuchar todas las campanas. El Sagrado Corán dice, albricia o da la buena noticia a los creyentes, que escuchan las palabras y siguen la mejor. El problema es que nosotros escuchamos una sola campana y estamos preocupados por nuestro ombligo. ¿Sí? Bien, está lleno de compañero. cosas nuestro ombligo. Hay fútbol, hay hambre, hay problemas, hay quilombo, hay peleas, el ombligo siempre está lleno de cosas. Pero tenemos que levantar un poco la cabeza. Y sí entendemos, tenemos capacidad extraordinaria para entender. Sí, pero con tanta información, vuelvo hacia atrás, algún profesor contaba la época de los 90, cuando empieza a aparecer el cable, dice, Doña Rosa se ponía a cocinar y veía 25.000 canales. ¿Y qué pasó? Adormeció el espíritu crítico de Doña Rosa, porque miraba lo que pasaba en la noticia en África, no sé qué, y nunca llegó a procesar a hacer un análisis de eso. Hoy nos pasa a nosotros, y digo yo soy el primero, por eso planteo un proceso de conducción. Es tanta la cantidad de información, es tanto el bombardeo, que muchas veces es complejo decir, Además, de hecho, se hicieron famosas Doña Rosa porque viven de Doña Rosa. Y Doña Rosa, si le explicás, en 2 minutos te entiendo. Doña Rosa puede ser que no vaya a buscar, y si busca algo que prende la radio y cocina y La plancha. subestimaron a Doña Rosa le está haciendo de comer a los nenes. Doña Rosa, su preocupación son su familia, es la que cobija todo, y no estaba estudiando la noticia. El problema es de Don Rosso, que tendría que un poco enseñar, digamos, decirle a Doña Rosa lo que Doña Rosa va a entender perfectamente. Pero cuidado con eso. Neutral hablaba de Doña Rosa, digamos. Doña Rosa es un invento de ellos. Si quieren que sea el pueblo argentino Doña Rosa, es medio estúpido. Y eso es una discriminación a la mujer. Bueno, El compañero Santi quiere saber. sería bueno que hablaran gente que no ha hablado, sin perjuicio, cualquiera puede hablar, pero sería bueno que hablara gente que no ha hablado. Yo quiero decir, no estoy de acuerdo con el compañero. Para mí, la comunidad judía internacional jamás salió a protestar para que pare el genocidio palestino. Para mí son cómplices. No hay sionistas, ellos son toda una comunidad. Si no habrían salido en la Argentina, en todas partes, para que pare el genocidio. Nadie salió a reclamar, entonces son cómplices. Toda la comunidad judía internacional es cómplice. Porque no salieron en masa en ningún país para que pare el genocidio palestino. Así que son cómplices. Por más que digan, no soy sionista, pero se hicieron en silencio. Todos hicieron en silencio. Hermano, una cosa, en masa no salió casi nada. En masa, porque en masa La comunidad judía no salió para que pare en masa lo el manejan genocidio ellos, palestino. pero judíos, esto hay que decir, nobleza obliga. Hay judíos que salen a deshacer esto en Israel, lo cagaron a palo. Hay judíos en Turey Carta, los otros, los judíos por Palestina, por más que después dicen que no, lo de la Patagonia es mentira, pero también ellos. Compañero, acá hay una comunidad gigante de judíos y nadie salió. Bueno, pero es como que yo te diga, Acá nadie salió. este es un centro que es populismo K. El kirchnerismo en masa no salió, pero ellos salieron. Sí, Hay que reivindicar los que salen, porque los que salen son los que construyen. Los que no salen son los que decís vos. Pero porque si no caemos, o sea, hay judíos que han acá hicieron el silencio. musulmanes. Acá nadie salió a protestar por eso. Se llamaron al silencio. Yo no coincido, pero digamos, Habrán salido algunos en Cisjordania que sí salieron, que los reprimió la policía de Israel, los reprimió. Pero acá en Argentina, silencio. La comunidad judía no salió nadie a que pare el genocidio contra si me decís Palestina. la comunidad judía por sus instituciones de años, ahí Todos. tenés razón. Todos son No, cómplices. hay judíos por palestinación el programa. Sí, digo, está si bien, tienen vamos, derecho Pero a- los judíos por Palestina son los más hipócritas. Pero no te quedes en lo que no va. Sí, Quédate en está lo que bien, va. está bien. Ellos, Pero justamente dice, no hay astillas peor que el mismo palo. Ellos cuando dicen somos judíos, ¿qué quieren?
y esto es un genocidio y estamos en contra. Eso solo vale. Cuando Burstein viene a la mezquita Tawhid, la mezquita Mecca, y dice, creí lo que decía de él, y hoy me doy cuenta que no. Eso vale oro. Después yo no sé la vida de Burstein, todas sus cosas, pero no hay por qué tampoco todo. Yo en mi familia no coincido 100% con todo, pero son mi familia. Bueno, pero entonces, yo les voy a creer a los, por ejemplo, a los judíos por Palestina cuando hablen en contra de justamente lo que está pasando de la llegada de israelíes como refugiados. Cuando ellos realmente luchen en las calles como hacemos nosotros en contra de eso, ahí tal vez les creo. eso está bien, pero más allá de creerlo, no tiene un discurso. Feynman pone la banderita, no es lo mismo. Feynman te pone la bandera. Que Feynman dijo algo, ¿puedo tener un minuto? Yo le estoy abusando del poder. ¿Cómo? Estoy abusando de mi condición de panelista, pero Feynman dijo, en contra del memorándum, dijo, sí, es verdad que lo votó el Congreso, pero el Congreso era una escribanía kirchnerista. Ah, qué fenómeno. Entonces, cuando todo Congreso que vota mayoría algo es escribanía. Claro. Pero resulta que cuando votan algo como la ley esta de, ¿cómo se llama? La de Milei, que de regalar el país. Ahí no es escribanía. Es escribanía cuando te conviene y cuando no. Y si es escribanía, entonces anular la democracia de saque, pero si hay Congreso y vos decís que sos demócrata, Feynman, entonces no digas que es una escribanía. El Congreso lo aceptó, te guste o no. Entonces no hay delito y los quieren enjuiciar como si fuera un delito. Entonces, eso, yo me acuerdo de Feynman. ¿Algún otro quiere hablar? Juan. Bueno, alguna pregunta. Yo creo que el campo nacional y popular tiene un déficit grave desde el 55 a la fecha, es por no tener una adecuada teoría de la violencia. El no tener una adecuada teoría de la violencia, y esto hay sustento filosófico importante, desde Carl Schmitt, un brillante nazi, a Walter Benjamin, un brillante judío. La violencia es la base de la instauración política. No es el discurso ni el espíritu, ni la democracia, ni nada, es la violencia. Pero hay que tener una adecuada teoría de la violencia. Porque Argentina, si uno lo ve en el largo plazo, está en guerra civil intermitente, desde el bombardeo de la plaza a la fecha, con sus pausas, sus avances, sus retrocesos, sus repliegues, sus circunstanciales acuerdos de paz, muy circunstanciales. Pero cuando se vuelve en el 83 a una democracia, a una democracia liberal condicionada, la teoría de los dos demonios la instauró el presidente Alfonsín con el decreto 188/83, condenando la conducción de Montonero, la conducción de Ler y al ex gobernador Obregotano. Y recién después, en el decreto siguiente, el 189, a solo 9 miembros de la Junta Militar. El no tener una adecuada teoría de la violencia hace que respondemos con mecanismos de democracia liberal, con discurso y con armados de listas cuando nos meten en cana a una conductora política como Cristina Kirchner, porque el lawfare no es derecho, es guerra. El lawfare no se inventó en las academias de derecho en Estados Unidos, lo hizo el Pentágono, como anteriormente Jim Sharp o otro agente para el Pentágono, el mal denominado golpe blando que muchos citaban ya, ese libro se llama De la dictadura a la democracia. Nosotros venimos sosteniendo, yo no soy de la organización Populismo Acá, soy integrado, tengo varios amigos, me invitó Santiago, está con Carolina, ¿no es cierto? Yo soy también un pionerista de vertiente montonera, se habrá podido notar, pero obviamente que democrático, en el sentido de la democracia popular en serio, pero si no tenemos una adecuada teoría de la violencia nos van a pasar por arriba como nos vienen pasando desde hace 70 años. Esto no significa salir a tirar bombas a lo tonto. Esto no significa creer que la violencia es un fin. La violencia siempre es un medio, pero hay que entenderlo como instaurador de un régimen, de un orden. Y luego hay otro tipo de violencia para sostener ese orden. ¿O ustedes tienen dudas de que si hay un candidato, sea cualquiera, yo no estoy con Kicillof tampoco, pero cualquier candidato del campo nacional y popular es elegido presidente, a la primera medida contra el imperio, sea contra Estados Unidos o contra Israel, efecto Chávez. Acá ni siquiera es necesario bombardear, lo secuestran de una.
Entonces, si nosotros no estamos preparados, con esto cierro, para entender un proceso de guerra irrestricta, yo coincido con el pensamiento chino al respecto, desde Estados Unidos se habla de guerra híbrida, en todos los frentes, en todos los planos, en el ciberespacio, hasta en la guerra cognitiva. Si no entendemos que esto es guerra y que tenemos que responder en contexto de guerra con los instrumentos que seamos inteligentes para construir, no en el plano de ellos, porque ellos tienen los fierros, tienen los servicios, los medios, ustedes saben mejor que yo, son todos los servicios. Las plataformas, las 7 magníficas, de Google a Amazon, incluyendo a Palantir, la actual empresa, terrible espía, la más importante del mundo, junto con este caso lo tenemos en la Siria. Es decir, la Siria argentina está manejada por esta gente. Y nosotros creemos que lo podemos resolver con listas, con discursos, con un congreso. Nunca estuve de acuerdo con eso, en este momento mucho menos, porque está muy claro de qué se trata. Y ya no se trata de soberanía o autodeterminación de los pueblos. Con esto cierro. Yo vine fundamentalmente no para defender a Irán, porque Irán se está defendiendo solo, sino a agradecer a Irán que nos está defendiendo a nosotros. Bien, compañero, bien. Bien. Nosotros no somos Occidente, no lo fuimos nunca, nosotros somos el sur global. Acá está dando Irán la guerra en defensa del sur global. Quienes quieran y se reconozcan occidentales tienen todo el derecho de hacerlo, yo no. Yo soy un militante no orgánico por la liberación, desde la cárcel de Cristina a la liberación nacional y de la patria grande, incluyendo México, pero tenemos que tener alguna teoría, incluso hasta desde la filosofía de la violencia política y no política, porque si no nos llevan puesto, compañeros. Solo eso. Bien, bien. Sí. Sí. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Saludamos desde la conciencia, desde la gran historia, desde el corazón de nuestro pueblo. Muchas de las cosas que algunas no pude escuchar muy bien, lamento, a mi profesora, pero al igual que todos ustedes, hay muchas cosas que comparto. Hay algunas que hay matices, inclusive después de su no modificar, sino por ahí empezar por otro lado. A ver, no quiero que se me escape esto, trayendo la cultura, la filosofía, el sentimiento, el corazón de los pueblos. Rescatando, y eso acá no nos enseña, rescatando la filosofía y ese corazón de nuestros pueblos, no solo de nuestro continente, del mundo, del África, y rescatando eso, palabras tan sencillas pero tan profundas desde el corazón, que es: yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives. ¿Por qué agrego unas cosas? Estoy de acuerdo con muchas cosas que usted planteó, hermano, pero también son matices, por eso desde el corazón y la conciencia. Somos lo que se llama Argentina, aunque no esté en la Constitución de la República que viene de Roma, que no está en Argentina, somos plurinacionales. Y ahí, con cariño y respeto, mi querido hermano, y también, ahí es necesario, complemento la palabra de todo y las suyas últimas, profundizar, descolonizarnos, porque ahí tengo otro matiz fuerte con usted, hermano, porque lamentablemente, estamos hablando castellano, lamentablemente, hermano, más allá de la lucha y el proceso de cada uno, hemos sido educados en la cultura, entre comillas, eurocéntrica y norteamericana. Y entonces hay muchas cosas, uno prende la tele, no hablemos del sistema instaurado, de la pedagogía y demás. Todo es violencia, pero violencia en el sentido de justificar la
la violencia de los poderosos a los pueblos que luchan, a los pueblos más humildes. No, mirá, yo, disculpame, voy a intervenir. Yo estaba escuchando a un profesor de la Universidad de Teherán y yo creo que coincido bastante que, digamos, observando a Trump, o sea, hay que observar los monstruos y creo que se están poniendo muy en evidencia, porque hoy, como dice, el sur global está casi toda ordenada. Nosotros hacemos publicaciones en Facebook. Nosotros hicimos una publicación hace poco, cortita, de un ex ministro de Israel. Y que decía, que es Netanyahu, el tipo ese es un tipo así, un tipo que yo le corté cuando empezó a pegar a la Hillary, pero en principio la declaración, y nosotros tuvimos de eso casi 1000 réplicas y 110.000 visualizaciones, que nosotros no tenemos ese número en Facebook. O sea, es evidente que hay, aparte, digamos, también Israel, yo estaba escuchando que Irán está trabajando el tema, porque hay muchos videos, uno se da cuenta, que está trabajando el tema de dar la guerra blanda también, darlo a nivel de la cabeza de la gente. Yo creo que el sur global está viendo, aparte, a partir de cómo se expresa Trump. O sea, uno es evidente que la gente le está tomando un tema de aversión, porque es evidente que el tipo, nunca vimos la expresión, por lo menos yo de que tengo a ver, cómo se expresan los tipos, con un tipo, una soberbia que es muy evidente, que hay una actuación que es imposible no darse cuenta. Y está pasando, porque casi todo, muchísimos programas, hay muchos analistas políticos que están, uno lo ve ahora en YouTube, en Facebook, hay una propaganda bastante importante, o sea que está pasando algo en el sur global con la conciencia de la gente. Está viendo que eso es, aparte, Irán ha recibido más de 10.000 bombas y se está viendo la resistencia, o sea, todas las acciones que Estados Unidos estuvo haciendo contra Irán para desestabilizarlo con el tema de la mujer, porque eso se escuchaba uno al principio, ahora se está viendo otra cosa. Claro, pero yo estoy hablando de nuestra lucha por nuestra soberanía y nuestro territorio. ¿Cómo hacemos nosotros con todo ese blindaje que hay jurídico para que no los critiques porque vas presa? Bueno, hace poco un caso de un argentino judío que casi lo meten preso en Alemania, porque en Alemania también te expresás. Hay un caso muy famoso del tipo que, o sea, hay que hablar, no te queda otra que hablar, no nos queda otra, nosotros no nos queda otra que hablar, y abrir la conciencia con los compañeros de laburo, todos los santos días tenés para decir algo. Bueno, ahora volviendo un poco a ellos, que hace rato que están silenciosos, si están dispuestos a hablar mucho más, seguimos, pero si no, si a alguno le falta hablar que no haya hablado, y si no, cerraríamos.